Bienvenidos a Noti.Deportes 10. Seguimos con esta saga de videos hablando sobre los equipos amateur campeones en la primera división de Venezuela en la era del fútbol amateur antes de la llegada del fútbol profesional a nuestro país. En el año 1953 el campeón fue el equipo Universidad Central y su campeón fue el conjunto La Salle. En 1954 el campeón fue el Deportivo Vasco y su campeón fue Caracas Loyola SC. En 1955 el campeón fue el La Salle y su campeón Deportivo Español. Y en 1956 el campeón fue el equipo Banco Boedo y su campeón fue la ciudad de Caracas de La Salle. En esa época vemos que en los últimos años el equipo de La Salle, que poco tiempo después en el fútbol profesional empezaría ganando varios títulos, empieza una época del fútbol colonial que hablaremos luego en otro video. Pero enfocando primero en el fútbol amateur, un deporte de Venezuela que en ese momento no era profesional, como decía en otros videos, en ese momento donde jugaban muchos jugadores migrantes que encontraban llegando a nuestro país y formaron diferentes equipos. Lo importante es tener en cuenta que fue una época muy importante, de repente se llenaban, no se llenaban los estadios, pero la gente más o menos conocía algo de fútbol, aunque no era profesional, sino fútbol amateur, como pasa todavía en algunos países. Por esos años pues, fueron los últimos que existió el fútbol amateur, prácticamente un año después empezó la época del fútbol colonial y fútbol profesional. Bastaba el fútbol venezolano en esos años, había empezado un poco un auge con el tema, como decía anteriormente, de migrantes, temas de desarrollo de fútbol un poco más acentuado en todo el territorio del país, pero principalmente donde había más fútbol, más estadios, más canchas, más equipos en Caracas, que era la capital donde llegan los diferentes inmigrantes de Europa a prácticamente a desarrollar y a tratar de incentivar al deporte en el país, en este caso el balompié local. Después con el tiempo, pues el fútbol venezolano empezó un auge más, se puso más profesional, empezaron a aparecer más equipos en todo el resto del país, no solamente en la ciudad capital. Para tener en cuenta que luego en otros videos hablaremos más sobre ese tema. Pero metiéndonos todavía al tema del fútbol amateur, pues sí, el fútbol venezolano en esa época había varios títulos, el equipo de La Salle, Universidad Central, estaba el equipo Deportivo Español, Deportivo Vasco, Banco Verde, había diferentes. Banco Verde fue el último equipo que quedó campeón de Venezuela en la época del fútbol amateur en nuestro país, un equipo que no era la capital, para entender que el último equipo normalmente siempre ganaban en esa época del fútbol venezolano, equipos de fútbol amateur. Espero que os haya gustado este video. Esta fue la tercera parte de los equipos venezolanos de fútbol amateur. Con eso ya terminamos esta fase de videos. En el próximo video hablaremos sobre la época profesional de fútbol venezolano y colonial. También síganme en todas mis redes sociales como Noti.Deportes 10 y suscríbanse al canal de YouTube. Activen las notificaciones para recibir los videos que subo a diario y hasta que el mundo del deporte nos vuelva a llamar, que siempre nos llama con la mejor información del mundo deportivo.